¿De qué? Saca primero la mano, empuja el pie y mete el cuerpo en el momento del impacto. Bueno, muñeca, la típica defensa. No la sale, golpe con el... No te dejes ante una que lo coja. Lo más lógico es pegar por una mano para pegar con la otra. Puntos vitales como puede ser el ojo, aquí, o puede ser la garganta, o aquí, o abajo. Buscando la forma directa para que tenga efecto. Pero si me coges a mí, aquí tenemos un punto donde poder concentrarnos. El cuchillo está aquí, no lo tenemos. Pero con un punto aquí podemos... Por ejemplo, aquí arriba, aquí abajo. En vez de intentar desarmar el cuchillo y cogerlo, si fallamos, si él no se deja, puede que él retire la mano y nos encontremos en una situación difícil. Por eso lo mejor estar aquí. Pero lo que puede pasar, al intentar hacer así, lo corto, lo más probable. Nadie ataca quedándose quieto. La gente normalmente espera un putazo. Que pegan aquí, para abajo, para desarrollo de hacer. O atacan por aquí, por ejemplo, atacan una, dos, tres. Son cosas que quedan muy bonitas a la vista. En una situación del texto yo tengo un cuchillo así. ¿Cómo se me puede agarrar la mano? Me gustaría simplemente con esta conferencia mía desmitificar un poco las artes marciales. Las artes marciales son muy buenas a nivel... Podemos buscar disciplina, podemos buscar muchas cosas, incluso aprender a defendernos. Para aprender a defendernos dentro de las limitaciones como seres humanos que tenemos. Pero que nos diga, como las películas, que vienen 4 o 5 personas a por nosotros y con un golpe cada uno lo quitamos un puñazo, eso no existe. Eso pasa en las películas, en la vida real no. Entonces, aquella persona que busca artes marciales para defenderse de esa manera, debe saber que está equivocado. El enfoque de las artes marciales es muy distinto. Primero, aprender a evitar a pelear. Un sentido más filosófico, huir de la violencia. Y si la necesitas, aprender a tener las manos como armas y poder sacar el mayor partido posible de ellas. Nada ni nadie nos va a garantizar que vamos a ser inmunes a cualquier ataque, ni que nos vamos a defender contra cuchillos o contra pistolas de una forma real. ¿De acuerdo? Muchas gracias.